Queridas amigas y amigos, es una alegría estar juntos de nuevo. Hoy en el curso de Fenomenología 2020, pretendiendo hacer un cierre de lo visto durante el año, destacando lo que desde nuestro punto de vista es lo más relevante. Me preguntaba, si tuviera que decir con qué me quedo de todos los conceptos vistos, de las temáticas tratadas, ¿qué sería lo que me parece imprescindible recordar y por ende aplicar? ¿Cómo hacer para quedarnos con lo importante? Por supuesto que eso va a depender mucho de cada uno, de aquello en lo que más se haya visto reflejado, más interesado, que le haya resultado afín a la problemática del momento que atraviesa. Será interesante si quieren hacer algún resumen, aportar algún comentario final o escribir una síntesis. Después podemos agrupar eso y ponerlo en una página especial para tal fin. Ustedes saben que la idea de abordar estos aspectos de fenomenología surgió a raíz del curso de Filocalía. Veíamos que algunos temas mencionados por estos monjes necesitaban una ampliación, una profundización a veces y sobre todo un abordaje desde otro lenguaje, que se adecuara más a nuestra época en algunos aspectos y también que nos permitiera ir a la raíz psicológica de lo que ellos mencionaban en ocasiones muy al paso. Cuando a mí se me transmitió Filocalía, que se me sugirió la lectura atenta de determinados párrafos y luego la priorización de ciertos hesicastas antes que otros, se me fue también de manera oral transmitiendo cierto conocimiento que derivaba de estas enseñanzas. Y esto, finalmente, al cabo de años, derivó en la lectura de lo que ustedes tienen en la bibliografía, que podría ser más extensa. Ya voy a ver si el año próximo, al principio del nuevo año, puedo ampliarla y comentarles también un poco más acerca de esa bibliografía. Entonces, les decía, a lo largo de los años llegué a estas otras lecturas que finalmente me permitieron sintetizar un poco todo esto incorporado, a veces practicado, y reunirlo para ir transmitiéndolo a ustedes de esta manera. La pretensión, ustedes saben que el hombre propone pero Dios dispone, la pretensión es continuar todo el año que viene con esto, sistematizándolo de un modo más ordenado. Yo traté de transmitir lo central, lo que me parece central, está en todos estos vídeos, que si se relacionan esos datos adecuadamente, nos permiten avanzar bastante en el conocimiento de los mecanismos de psique, de lo que hoy se llama el psiquismo humano, la mente. Bueno, vamos al grano. Yo tomé nota de 3 o 4 temas. ¿Con qué nos podemos quedar? Ustedes habrán visto que siempre nos andamos representando a nosotros mismos. Este es el tema central de fenomenología del psiquismo, si queremos ir al último resumen, a la última reducción, como se suele decir. Porque representarnos a nosotros mismos es lo mismo que decir yo. Y cuando yo digo yo, estoy representándome, estoy mentándome de determinado modo. Es decir, la famosa representación de nosotros mismos, la famosa mente, psique, no es más que la representación de nosotros mismos.
En otras palabras, es una imagen. Una imagen. Esto, incluso si se comprende de manera adecuada con el intelecto, lleva su tiempo de comprender integralmente, de darnos cuenta qué se está diciendo cuando se dice que yo soy una imagen. ¿Cómo puede ser que yo sea una imagen? Si yo estoy muy vivo, me siento aquí presente y demás. Y eso es totalmente cierto. No se está negando la existencia de esa conciencia a la que llamamos nosotros mismos. Se está diciendo que cuando esa conciencia la particularizo en un individuo determinado, con una historia determinada y con un futuro imaginado, que eso es nada más que una imagen. Alguien decía, esto es como verter la nada en el vacío. Fundar nuestra vida en esta imagen, en esta mera imagen fantasmal a la que llamamos yo, es como verter la nada en el vacío. Fundarse en un fantasma. Aquí hay que ser cuidadosos. No estamos negando, como ciertas corrientes pueden afirmar, siendo mal entendidas o bien entendidas a veces, que no existe nada. Nosotros no estamos diciendo en fenomenología que no existe nada, por el contrario, la existencia es, pero la existencia no es la esencia. Diferenciamos existir de lo que es. La existencia pareciera ser un fenómeno periférico que se vive a través de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que se vive mediante representaciones. Entonces, la pretensión, disculpen ustedes, ven que el año está dejando su huella. En Filocalía, estos esicastas pretenden encontrar el corazón espiritual, el lugar donde habita Cristo, la gracia, la ermita interior. En fenomenología buscamos lo mismo, porque no hay otra cosa que tenga más sentido en la vida que encontrar ese lugar donde en cierto modo somos invulnerables. Estamos al cobijo de cualquier circunstancia y conectados, unidos a lo que llamamos Dios, a nuestro Dios. Entonces, aquí también buscamos quiénes somos realmente, nuestra esencia, que es diferente a las imágenes que nos presenta el psiquismo. Nosotros tenemos una historia, un relato que nos hacemos acerca de la vida que tuvimos y expectativas a futuro, planes, deseos, etcétera, que son la imagen que configuramos de los años por venir. Y en esta mezcla de historia personal y de futuro imaginado, en esta mezcla, converge una serie de fuerzas a la que llamamos yo. Bien, ese yo es el que produce el sufrimiento. Ese yo es el que sufre. Y como nosotros habitualmente estamos totalmente identificados con él, decimos yo sufro. En realidad, nosotros estamos siempre detrás de este que dice que sufre. Somos más bien la conciencia testigo. Esa atención, fíjense bien, esto es importante. En primera instancia, somos esa atención que va de un fenómeno a otro, de una cosa a la otra. Incluso esa atención que podemos llevar hacia la memoria o hacia la imaginación.
esa atención que podemos llevar hacia las sensaciones del cuerpo y hacia cualquier otro fenómeno de la percepción. ¿Qué fenómeno este de la atención? Decía Nicéforo el monje en Filocalía, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. En la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. Esto me dejó pensando. Es llamativo. La atención. En alguna ocasión le llamábamos un brazo de la voluntad, porque habrán visto que si nos ponemos conscientes, atentos, podemos dirigir esta aparente facultad hacia allá o hacia allá, hacia esto o lo otro. Y después descubrimos, en una etapa posterior, que podemos atender a la atención. Entonces, yo dirijo la atención. Ahora voy a atender a ese libro que está allí. Ahora voy a atender a la foto que está en el escritorio. Y para hacer esto, dándome cuenta, descubro una doble atención. En otros términos, soy consciente de que estoy siendo consciente. Me doy cuenta que estoy atendiendo al libro. Se produce una doble atención, que en otras palabras se le suele decir atención dirigida. Para dirigir la atención tiene que haber un alguien que la dirija. Pero ese alguien no es el yo periférico del cual estamos acostumbrados a hablar como si fuéramos nosotros mismos. Esa atención precisamente está bien diferenciada de los demás fenómenos. Y como se encuentra en otra plataforma, en otra explanada, por decir así, es capaz de percibir, de representar y de orientar a eso misterioso que es la atención. Vamos a profundizar un poco en esto. Corto aquí y seguimos. Si tuviera que dar una definición de la principal afirmación que hacemos en fenomenología, es la siguiente. Siempre estamos fuera de nosotros mismos. Siempre estamos fuera de nosotros mismos. ¿Qué queremos decir? Siempre estamos creyendo ser lo que no somos. Otra forma, permanecemos identificados con una más de las manifestaciones de la existencia. Estamos identificados con uno más de los tantos y variados fenómenos que se presentan a nuestra atención. Fíjense qué extraño esto. Nosotros atendemos a múltiples fenómenos, sin embargo nos identificamos con uno, por muchas razones que ahora no vienen al caso, y en base a esta identificación hacemos una serie de afirmaciones y vivimos una vida infeliz. Vivimos una vida infeliz. Porque ¿cómo puede ser feliz quien cree ser lo que no es? Se han dado muchos ejemplos en la historia de estos temas. Es también la historia de la espiritualidad. Se han dado muchos ejemplos. Uno de los que más me gusta o más me aclaró las cosas fue cuando se dijo que se confunde habitualmente al actor con el personaje. Entonces, imaginen ustedes que son convocados para hacer una película, les van a pagar un buen dinero, les entregan un guión para que ustedes interactúen con los otros protagonistas. En una película de acción por el desierto van a tener que andar a los tiros en el Far West. Y ustedes, nosotros, nos identificamos de tal manera con este guión y con este personaje de la película que no salimos más del rol, nos quedamos en ese rol. Entonces termina de filmar
la película, el director dice: corten, váyanse a sus casas, nos vemos mañana, y nosotros seguimos en el caballo con las pistolas, el sombrero, y nos vamos a interactuar en la ciudad de hoy día con nuestros amigos y nuestra familia. Realmente esto va a ser muy difícil de asimilar por los demás, nos van a empezar a tratar de modo muy distinto, y nosotros, en el ejemplo, vamos a ir encontrando un permanente desencaje, no vamos a encajar, vamos a hablar en el lenguaje del Far West, con los modos del Far West, vamos a confundir nuestra casa con una cantina y a nuestros vecinos con los oponentes, con los enemigos. Es decir, creo que el ejemplo es suficiente. Si me identifico con algo que no soy, es decir, si me hago idéntico a algo que no soy, voy a tener problemas constantemente. Esto es así y se manifiesta como infelicidad. Una afirmación aún más tajante. ¿Te sientes mal? ¿Eres infeliz? ¿Tu vida no va como quisieras? ¿Estás insatisfecho? ¿No le encuentras sentido a la existencia? Bien. Antes que salir desesperados a buscar nuevas situaciones, nuevos objetos, nuevas personas, para ir compensando estas sensaciones que son muy desagradables e ingratas, antes que eso, fíjate en la equivocación de raíz. La equivocación que es la madre de todas las otras equivocaciones, que es el creerte que eres una representación, una imagen, un personaje que no eres. Mientras esto no se modifique, la raíz del sufrimiento no se va a extirpar. Vamos a seguir sufriendo. Sobre todo, nos va a faltar un significado profundo, no vamos a encontrar un significado profundo en nuestra vida, nos vamos a sentir desconectados del corazón profundo y en definitiva diremos que estamos fracasando existencialmente. Esa va a ser la sensación que nos acompañará. A veces se manifiesta como depresión, como preocupación excesiva, como tristeza, y aún en los buenos momentos, en esos momentos tan especiales donde coincide lo que sucede con lo que deseamos, aún en esos momentos permanecerá un trasfondo de nostalgia, de pérdida, de inadecuación. De últimas, sentimos una gran inadecuación. Mientras nos representemos a nosotros mismos, a esto iba, mientras nos representemos a nosotros mismos en función de características y atributos de lo que no somos, no habrá solución. Por ejemplo, yo podría decir, soy varón, pertenezco al género masculino, tengo tal edad, tal profesión, tal nacionalidad, tengo hijos o no los tengo esposa o no los tengo dinero o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso estaría referido al cuerpo, a este cuerpo, o estaría referido a objetos que el cuerpo posee como propietario supuesto. Pero eso no es lo que yo soy. Yo soy algo que observa todo esto. Acuérdense, fenomenología dice que observamos fenómenos que se nos aparecen. Fenómenos en el psiquismo, fenómenos en lo que llamamos el mundo de la percepción. Aparecen sensaciones. El cuerpo viene a ser como una gran sensación que además se va localizando y particularizando. Pero nosotros estamos viendo todo eso. Si estoy viendo, no soy aquello que veo. El que percibe no es lo percibido. Cuando en una segunda instancia me doy cuenta de que algo está percibiendo lo percibido,
me he situado en un cierto testigo que se da cuenta de la atención y de hacia dónde se dirige esa atención. Y entonces, ¿en qué quedamos? A eso vamos. Pero vamos de a poco, como podemos. Al fin de cuentas, fenomenología y filocalía, y por eso nos hemos dedicado a estos temas, porque eso es lo que nos apasiona. Filocalía y fenomenología nos interrogan acerca de la pregunta fundamental para todo ser humano. ¿Qué cosa soy? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando se dice esto, nos referimos a la existencia, a la vida, y a esto incluido en la vida. Que me siento yo en la vida, en un mundo. ¿Qué es esto? Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene y todo lo demás? Hasta ahora, donde hemos llegado en fenomenología, la respuesta más acertada sería decir, eres el que se da cuenta. Somos el que se da cuenta. En ese sentido, en esa medida, mientras más nos damos cuenta, más somos. Es un modo de decir nada más. Es un modo de decir. Un esquema para abordar estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta de fenomenología? La atención. Y si dijéramos en filocalía, porque yo sé que la mayoría de ustedes están también en filocalía, si tuviéramos que decir cuál es la principal herramienta en filocalía, la oración. Y en fenomenología, la atención. Y después veremos que son lo mismo. En realidad son lo mismo. Porque el que ora y el que atiende es un alguien impersonal que se da cuenta. El que hace oración y el que atiende es un alguien, entre comillas, impersonal que se da cuenta. Esto de lo impersonal está muy relacionado con lo que se ha llamado la conciencia pura, el testigo no localizado. Porque en la medida en que focalizamos y concentramos al testigo, en la medida en que lo ligamos a un cuerpo, ya estamos cayendo de plano, estamos identificándonos, y si bien la atención puede permanecer, esta personalización de la atención es un grado de identificación, de haberse hecho idénticos con uno de los fenómenos. Yo sé que puede ser complicado para muchos de ustedes y que no será este el mejor modo de transmitirlo, por eso vamos tanteando, vamos de a poco, en una especie de reflexión en voz alta en común. Voy a tratar de ir concretando para que no se haga muy extenso, esto que pretendía ser un resumen. ¿Qué podemos hacer en este mes y algo hasta fin de enero, donde recomenzaríamos, o primeros días de febrero, recomenzaríamos? ¿Qué práctica podemos recomendar? Empecemos por ahí a concretar. Cerremos los ojos, nosotros ahora cerramos los ojos y pongamos una mano en el escritorio, en la mesa, o sobre nuestros muslos. Cerramos los ojos y podemos llevar la atención a la sensación de nuestra mano o de nuestro brazo. ¿Pueden hacerlo? Prueben de hacer este ejercicio. Que la atención se dirija a una parte del cuerpo, por ejemplo la mano o el brazo. Cuando esta sensación, que a la vez va a ser inevitablemente una representación, esté claramente diferenciada, es decir, ustedes digan, sí, la verdad que siento la mano,
siento la mano, no la estoy mirando, la estoy sintiendo, con esa especie de tacto interno. Cuando esto esté claro, hagan la prueba, van a necesitar unos minutos de tranquilidad. Hagan la prueba de sentir distintas partes del cuerpo, de llevar la atención a estas distintas partes. Y finalmente, cuando esto se ha logrado, se ha hecho unas cuantas pruebas, siento los pies contra el piso, los glúteos contra la silla, la espalda contra el respaldo. Cuando esto se ha hecho, intenten sentir la sensación global de todo el cuerpo. Intentamos sentir la sensación global de todo el cuerpo. Para esto, verán, no se puede particularizar en ninguna zona del cuerpo, sino que es más difuso, una atención más difusa, pero todavía particularizada. Entonces cierro los ojos y trato de sentir la sensación de todo el cuerpo. Esto es como decir, siente la vitalidad del cuerpo. Otros dicen, siente su energía, siente su energía. Siente la vida que hay en el cuerpo. Cuando esto se ha hecho, cuando nos encontramos en ese punto de la atención, podemos abrir los ojos y atender a lo que nos rodea, en este caso a la habitación. Entonces, estando atento a la sensación global de vida en el cuerpo o de vitalidad en el cuerpo, abro los ojos y atiendo sin focalizar nada, sin concentrar la atención en nada, atiendo a lo que me rodea de modo también global, como si fuera una actitud global. Una actitud de no fijar la atención ni en el cuadro, ni en el libro, ni en nada más. Simplemente una mirada global. ¿Vieron esas cámaras que le llaman de 360, ¿no? Que son como así, como una cúpula, que la ponen sobre un auto y toma en 360 grados o algo parecido la visión, la imagen? De ese tipo de atención estamos hablando. Primero una atención más global, pero referida al cuerpo, y luego, sin perder la anterior, no es necesario, atendemos a nada en especial de nuestra habitación. Lo digo en otras palabras. A partir de la atención de la sensación global de nuestro cuerpo, a partir de allí, nos situamos en una atención global con una actitud impersonal. Trato de situarme en una atención global con una actitud impersonal. Esto es para practicar cuantas veces se quiera y todo el tiempo posible. Pero fíjense en esto que les digo. Si no le encuentran el gustito, no lo hagan. No es una práctica como ninguna otra práctica para forzar las cosas. No hay que forzarlas, porque se nos graba en la memoria un estímulo negativo que nos predispone mal para posteriores ejercicios y prácticas. Entonces, ¿cómo le vamos a encontrar el gustito? Quiero decir, ustedes saben que el cuerpo y la mente se manejan por placer y dolor, y en donde nos encontramos todavía, esto es muy importante para nosotros. Nos manejamos mucho por lo agradable y lo desagradable, que es también una parte de la identificación con el cuerpo. Pero bueno, así estamos, tenemos que partir de donde estamos. Entonces, si ustedes pueden hacer bien la primera parte de la ejercitación sugerida, que es sentir una parte del cuerpo, y después, gracias a haber encontrado esta sensación precisa de lo que es sentir una parte del cuerpo, extender esa atención a todo el cuerpo, sintiendo entonces una sensación global de vitalidad,
y luego al abrir los ojos, en una actitud impersonal, ampliar esa atención al espacio que me rodea. Cualquier consulta, duda, aporte, me lo hacen llegar. Hay varios de ustedes que tienen muchos años de experiencia en temas de meditación y en estas cuestiones. No duden en hacer aportes, y cualquiera, por favor, esto es una labor en común. Esa es la pretensión, de ir generando un pequeño laboratorio en el cual podamos trabajar tranquilos para ir descubriendo juntos la raíz de estos asuntos. Entonces, decía, van a encontrar el gustito a partir de esta sensación global del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos el cuerpo globalmente, cuando sentimos su vitalidad, nos quedamos tranquilos. Fíjense qué interesante. Estoy intranquilo cuando estoy fuera de mí. Volvemos al principio. Decíamos, ¿qué dice fenomenología? Que vivimos fuera de nosotros mismos. Estoy fuera de la atención. Me he ido hacia los fenómenos. Me he descentrado. Entonces, para empezar a estar en el centro, tengo que estar atento a lo primero que tengo a mano. ¿Cuál es el primer fenómeno que tengo a mano? El primer fenómeno, el cuerpo. Esta noción de yo. Entonces, lo primero que hacemos es atenderla. Atendamos a esta sensación del cuerpo. Cuando lo logramos integralmente, globalmente, uno se siente tranquilo. El cuerpo también. Y ahí surge un gustito, un cierto gozo o placer, que nos permite continuar esta ejercitación sin esfuerzo. Y cuando encontramos alguna experiencia de esta atención global, una vez que abrimos los ojos y atendemos en una actitud impersonal más global, también se siente algo muy particular que alienta a su repetición. Bueno, para no extenderme, reviso notas y cerramos. Bien, veo los minutos de grabación y ya me he extendido, pero busco sintetizar bien. Yo tomé nota de lo siguiente. Cuando nosotros nos descentramos, estoy descentrado, estoy fuera de sí, por ejemplo, la ira o una pasión muy fuerte, estoy fuera de mí. ¿Qué ha sucedido? No estamos atendiendo a la sensación de la que recién hablábamos. No estoy consciente de la sensación. Estoy perdido en ella. No estoy diferenciado atendiendo a lo que siento y por lo tanto me llevan las pasiones, los vientos, los estímulos, y allí fui. Y ya es muy difícil salir de ahí en medio de la tormenta. Uno no puede, fíjense esta verdad obvia, no se puede atender a dos cosas al mismo tiempo. Si nosotros atendemos a la sensación global que estamos teniendo, en un momento determinado, los fenómenos que surjan, como la ira, el miedo, la tristeza, etcétera, etcétera, no nos van a dominar del mismo modo, mucho menos. Seremos influidos en un grado mucho menor, hasta que incluso empezaremos a gustar o a pregustar aquello del impasible, de ese que no se ve afectado por lo que ocurre y que permanece en una paz o en una tranquilidad bastante permanente. Entonces, si estoy atendiendo a la sensación, lo digo en palabras más simples, como nos resulta actualmente en la vida diaria. Si estoy consciente de lo que siento, bien consciente de lo que siento, no soy llevado por los estímulos. Los estímulos no me llevan de la nariz. Es cuando dejo de estar consciente
de lo que siento que se produce la identificación máxima y soy arrastrado en cualquier dirección. Tengamos bien en cuenta eso. ¿Qué más? Esa práctica que les decía recién sería para aplicar, además de la que ustedes elijan de todo lo visto anteriormente, esta última de esta clase sería la que podríamos practicar durante lo que queda de diciembre y el mes de enero. Bueno, ¿por qué sucede que siempre andamos buscando fuera lo que nos haga sentir algo placentero? ¿Por qué siempre andamos detrás de las preferencias, buscando lo que me gusta todo el tiempo? Y no puedo permanecer ecuánime ante los fenómenos. Siempre quiero esto y no quiero aquello. Precisamente por lo que decíamos, porque estoy identificado con algo que no soy. Es el cuerpo el que tiene apetencias de esto o rechazo de aquello. Es la mente en su afán de sobrevivencia y de búsqueda de seguridad y de mantenimiento del equilibrio. Es la mente la que gusta o disgusta de las cosas. Pero ¿quién soy yo? En principio, el que se da cuenta de todo eso, el que atiende a todo eso. Y como este que atiende en realidad es inmaterial y es impersonal, es espiritual, ese no necesita de las preferencias. ¿Por qué? Porque no necesita ni de las cosas, ni de las personas, ni de las situaciones, ni de representarse a sí mismo como una persona particular para sentirse bien. Este que atiende no necesita nada para sentirse bien. ¿Por qué? Porque este que atiende es el bien, es el bienestar, es la felicidad, es la dicha, es la ecuanimidad de la paz de Dios, el impasible del que tanto se habla en Filocalía, el invulnerable, el Cristo en el corazón, la plenitud de la gracia. Es una atención pura, desapegada de los fenómenos, conectada a Dios. Una atención pura, esencial, amplia, cristalina, transparente, que no tiene apetencias porque lo tiene todo. Pero cuando se habla de estas cosas, nosotros nos imaginamos algo distinto de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque cada uno recibe los estímulos desde el nivel de conciencia en el que está. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los diferentes niveles de conciencia, en una rápida aproximación. Entonces, cada uno habla y cada uno escucha desde donde está y con el grado de identificación que tiene y el nivel de conciencia en el que está, el momento espiritual que estamos atravesando. Esto es inevitable. Entonces lo que se está diciendo muchas veces no es lo que se está escuchando. Por eso es interesante ir de a poco y volver sobre los temas. Lo que soy, lo que somos, es impersonal. Tiene en sí todo lo necesario y permanece unido a su fuente o a Dios, que es lo mismo. Que esto deje de ser una idea, un concepto más, y que podamos ir viviendo esto de a poco, hasta que pase a ser una convicción íntima, fruto de la experiencia, por decir así, y que sin esfuerzo podamos ir instalando nuestra mirada, nuestra atención en ese sitio, es el propósito de fenomenología, que unido a lo de Filocalía, quizá nos permita avanzar un poco más. Bueno, me he extendido mucho esta vez.
Como les decía también el otro día a la gente del curso de Filocalía, ha sido un gran gusto compartir esto durante este año. Un descubrimiento muy grato, el de la amistad espiritual con muchos de ustedes. Y sin duda que es necesario invocar la gracia, invocar a Jesucristo para que nos dé la claridad suficiente de poder comprender estas cuestiones, de abrirnos a la luz que es el Espíritu Santo, que es solamente Él quien puede echar luz y realmente esclarecernos en estas cosas. Que permanezcamos abiertos a la gracia del Espíritu Santo. Espero verlos pronto, que tengan todos una feliz Navidad.